Hola de nuevo, hermosuras, espero que se encuentren de lo mejor. Hoy vengo a recomendarles mi serie favorita, la cual se trata de Sobrenatural. Tal vez han oído hablar sobre ella antes o incluso es posible que no sepan nada al respecto. Les voy a hablar un poco sobre de qué trata esta serie y después les voy a decir por qué es mi serie favorita y por qué tienen que verla. Esta información que a continuación les dejo la saqué del solicitado Wikipedia. Cito: Supernatural, Sobrenatural en España, es una serie de televisión estadounidense creada por Eric Kripke. Comenzó a ser emitida el 13 de septiembre de 2005 por DAW y posteriormente en DACW hasta el 19 de noviembre de 2020, tras 327 episodios transmitidos. Supernatural sigue a los hermanos Sam, Jared Padalecki y Dean Winchester, Jensen Ackles, quienes viajan a través de los Estados Unidos cazando todo tipo de seres y criaturas sobrenaturales, como fantasmas, licántropos, brujas, vampiros, demonios y demás. Originalmente fue pensada para tener 5 temporadas, pero con la creciente popularidad del programa durante las temporadas 4 y 5, el canal la renovó para una sexta entrega, pese a que Eric Kripke abandonó el proyecto. Consecuentemente, Supernatural tuvo varios showrunners, autores, productores a través de los años, como Sarah Gillett, temporadas 6 y 7, Jeremy Carver, temporadas 8 y 11, Andrew Duff y Robert Singer, temporada 12 y 15. La serie fue bien recibida por la crítica, con una aprobación de 92% en Rotten Tomatoes y varios expertos alabando el desarrollo de la historia y los personajes. Además, al haberse extendido por 15 temporadas, Supernatural es la serie de fantasía más longeva en la historia de la televisión estadounidense y una de las más longevas en toda la televisión. A lo largo de su emisión fue reconocida con distintos premios, como 18 Collecting Awards, 4 Leo Awards, 9 People's Choice Awards y 2 Teen Choice Awards, así como 3 nominaciones a los premios Emmy. Con ello, es considerada una serie de culto de la que se han celebrado varias convenciones a lo largo del mundo por su extenso grupo de seguidores. Un ejemplo es la Comic Con. Asimismo, es una de las series con mayor difusión y su historia ha dado lugar a varios cómics y series derivadas. Y eso fue todo por parte de la wiki. Yo por mi parte también sé que hay un anime de Sobrenatural, el cual no pude terminar de ver, pero por lo que vi no estaba tan mal. Pero por supuesto que me quedo con la serie sin discusión alguna. Ahora sí, procedemos. En el primer capítulo de la primera temporada nos muestran que todo comienza en Lawrence, Kansas, situado en Estados Unidos, y que todo sucedió hace 22 años. Nos muestran una familia conformada por la mamá, su nombre es Mary, el papá John y 2 niños, Samuel, Sammy y Dean Winchester. Es de noche y para no contarles mucho, esa noche la mamá de los hermanos Winchester muere de una forma muy extraña y eso hace que su padre se obsesione con cosas sobrenaturales y se vuelva un cazador. Pasan los años, 22 en concreto, y Dean busca a Sam para que lo ayude a encontrar a su padre, y el cual al parecer se ha perdido. Eso lleva a los hermanos a enfrentarse al fantasma de una mujer, también la llaman la mujer de blanco o la llorona. Lo solucionan y Sam regresa con su novia Jessica, la cual también muere exactamente igual que su mamá. Todo un misterio, ¿no creen? Por supuesto, esto motiva a Sam a seguir con su hermano Dean. En el fondo, Sam también quiere vengarse. Los episodios siguientes, al menos toda la primera temporada, inician siempre con el mismo resumen de hace 22 años, su madre murió misteriosamente y ahora 2 hermanos están en la búsqueda de su padre. Y en cada capítulo nos muestran a Sam y a Dean cazando cosas sobrenaturales, pero también tocan temas familiares sobre lo que es ser un cazador y nos ilustran y documentan muy bien sobre las criaturas que cazan, que van desde los tulpa, demonios, fantasmas, hombres lobo, vampiros, cambiapieles, ángeles, espectros, banshees, entre muchísimos otros. Creo que ya lo he comentado antes y saben que no soy fanática del idioma inglés, pero esta serie me encanta verla en su idioma original. Sin embargo, el doblaje no es para nada malo y también me gusta verlo. El idioma en el que elijan verla está bien, pero sí les recomiendo mucho más el idioma inglés. Tengo que decirles que cada temporada es un mundo y vale la pena verla. Cada capítulo vale la pena, yo la he disfrutado demasiado y tengo que confesar que me ha hecho reír, llorar y emocionarme muchísimo. Amo los personajes principales, sus escenografías, el hermoso auto Chevrolet Impala 1967, sus efectos especiales que fueron evolucionando con el pasar de los años, su fabulosa música y su icónica melodía Carry On My War Son de la banda de Kansas. Y todo el contenido de la serie lo amo. Es por eso que es mi serie favorita y es por eso que la estoy viendo desde el comienzo, para sentir todas las emociones otra vez. Si logras apreciar esta serie como yo, podrás sumergirte en el mundo sobrenatural tan profundo que te vas a desconectar de tu vida y día cotidiano. Vas a sentir a flor de piel todo lo que Sam y Dean sienten. Vas a llorar, reír y ser feliz con ellos. Vas a sufrir cada pérdida. Vas a festejar cada triunfo que ellos tengan. Vas a llorar de felicidad y de dolor. En ocasiones vas a reír con frenesí. Vas a experimentar muchas sensaciones y es posible que los quieras tanto como yo. Y cuando llegue el final, vas a llorar aún más y los vas a llevar en tu corazón y los vas a recordar con una enorme sonrisa. Y es posible que también se convierta en tu serie favorita. Sin duda alguna, Jared Padalecki, Jensen Ackles y otros grandes actores nos regalaron un excelente trabajo, una serie digna de ver, más para aquellos a los que les gusta la acción, la aventura y por supuesto lo sobrenatural. Esta fabulosa serie tiene la justa medida de todo, de comedia, acción, aventura, tristeza, felicidad, ficción, de todo. Todo está tan bien estructurado que te atrapa al instante y quieres terminar de ver la serie lo antes posible. A pesar de esta horrible crisis que comienza con C y termina con 19, el equipo de Sobrenatural nos trajo un final digno,
uno que me hizo llorar como Magdalena, me hizo sonreír de oreja a oreja, me hizo sentir muy feliz por ese trayecto que me hizo caminar con ellos, pero inevitablemente me hizo sentir triste también, porque esta increíble serie llegaba a su fin, después de 15 años de emisión, y a la vez me sentí muy orgullosa de ser fan de Sobrenatural y poder haber visto su hermoso final, el cual, como ya dije antes, a pesar de las adversidades, pudieron cumplir muy bien con nuestras expectativas. Y es por eso que te invito a ver mi serie favorita. Ojalá la disfrutes y logres amarla tanto como yo, porque esta serie contiene una trama fantástica, personajes que puedes llegar a amar, por loco que se escuche eso, una banda sonora digna de escuchar, la medida justa de comedia, autos cazadores, luchas, amor fraternal, hermandad, amistad, el bien y el mal, muchas escenas que harán saltar tu corazón, sonrisas, lágrimas. Es una serie que está llena de sentimientos e incluso algunas enseñanzas. Podría decirles muchas cosas más sobre este arte, pero las palabras no terminan de describirla. Estoy segura que a algunas personas no les va a gustar, pero habrá otras que pensarán y sentirán lo mismo que yo. Una vez más no di detalles de la historia, con el fin de que disfruten aún más de esta serie que créanme vale la pena ver. Yo me arrepiento no de haberla visto antes. Tenía varios amigos que me decían que la viera y por una u otra razón no lo hacía, hasta que me decidí a verla y no pude hacer más que convertirla en mi serie favorita y disfrutar cada uno de sus capítulos. Y para concluir con este video, te invito una vez más a ver mi serie favorita. Por favor, dale una oportunidad. Te dejo la serie en la descripción del video. Si ya la viste, dime qué piensas de esta serie, y si no la has visto, ve a verla y regresa a contarme tu experiencia. Si quieres que te cuente más a fondo de Sobrenatural, dímelo en los comentarios. Si te gustó el video, házmelo saber con un me gusta o un comentario. Por favor, suscríbete si te gustó el contenido de mi canal, me ayudas mucho si lo haces. Te invito a ver más de mi contenido y no olvides activar la campanita. Seguimos en contacto. Éxito en tu hermosuras, nos vemos.